Gracias por continuar con nosotros en este espacio, Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Pero nosotros también tenemos, señores, en nuestra realidad laboral otro aspecto interesante. Y es el hecho de que, además del Código de Trabajo y de la Ley de Seguridad Social, existe una ley de administración pública. Y esta ley de administración pública es la que regula a los trabajadores del sector público, del Estado centralizado y el Estado descentralizado. ¿Y por qué decimos el Estado centralizado y descentralizado? Porque hay instituciones del Estado que no dependen directamente del Poder Ejecutivo o que si dependen del Poder Ejecutivo tienen autonomía. Por ejemplo, instituciones del Estado que no dependen del Poder Ejecutivo, está por ejemplo el Congreso Nacional, no depende del presidente y no es el presidente que designa porque son legisladores que son electos y que es un poder estatal aparte. O el Poder Judicial, que también tiene una independencia total del Poder Ejecutivo en cuanto a la selección o la designación de su personal y su administración interna, porque tiene autonomía administrativa. O está, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que también es una institución del Estado, pero es una institución autónoma y descentralizada. Está también los llamados organismos extrapoder, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral. Todas esas instituciones son autónomas y descentralizadas del Estado, donde en su administración interna el presidente de la República, que es el Poder Ejecutivo, no tiene incidencia. Simplemente se le asigna su presupuesto y ellas administran su presupuesto de manera independiente. Y pasa eso también con los ayuntamientos. Los 158 municipios y los 235 distritos municipales son autónomos y descentralizados y tienen autonomía no solo administrativa, sino también autonomía económica, porque cuando reciben su partida presupuestaria la pueden administrar con base en sus propias normativas. Y hay instituciones que son instituciones centralizadas del Estado. ¿Cuáles son las centralizadas del Estado? Las que dependen directamente del Poder Ejecutivo y son las que están concentradas en los ministerios de Estado. Cada ministerio de Estado a su vez tiene algunas direcciones generales. Pero si es un ministerio, como el Ministerio de la Presidencia, el Administrativo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura, de Medio Ambiente, todos esos ministerios son instituciones centralizadas del Estado y están regidas por la Ley de Administración Pública. Entre las descentralizadas y con mayor independencia también están otras que no mencioné, como las superintendencias, superintendencia de banco, de pensiones, de salud y riesgos laborales, de electricidad, de seguros, el propio Banco Central, el Banco de Reservas, son instituciones descentralizadas del Estado. Pero se rigen, repito, por una ley de administración pública. Algunas de ellas tienen su propia autonomía y sus propias normativas en términos legales internas o reglamentos internos en términos laborales, perdón, pero hay otras, las centralizadas principalmente, que su reglamentación se basa directamente en lo que establece la Ley de Administración Pública, que a su vez se ampara en un ministerio, el Ministerio de Administración Pública. Nosotros tenemos el Ministerio Administrativo de la Presidencia y hay un Ministerio de Administración Pública, que son distintos. Y el de la Administración Pública es el que tiene que ver con la forma en que se maneja el personal o los empleados del Estado en instituciones centralizadas y descentralizadas. ¿Por qué menciono esto? Por lo siguiente. En el Código de Trabajo, que rige principalmente a la clase laboral del sector privado o del sector estatal comercial, cuando digo el sector estatal comercial es porque hay empresas del Estado que se rigen por el Código de Trabajo. ¿Cómo cuáles? Bueno, como la Central Termoeléctrica Punta Catalina, por ejemplo. Esa es una empresa del Estado, una empresa comercial del Estado, cuya ley recientemente aprobada establece que se rige por los lineamientos o las normativas que implican el código, la Cámara de Comercio de la República Dominicana. Entonces es una empresa del Estado, pero con una administración como si fuera privada, y entonces por eso se rige a nivel interno principalmente por normativas en términos laborales que establece el Código de Trabajo. Y pasa eso con otras empresas, pudiera ser, qué sé yo, el caso de la Refinería Dominicana de Petróleo, por poner un ejemplo, que también es una empresa comercial
del Estado, pero funciona como si fuera una empresa, privada. No así las instituciones administrativas del Estado. Ahora menciono esto por lo siguiente. El Código de Trabajo establece que cuando un empleado tiene ya un tiempo en una empresa trabajando, tiene el derecho a vacaciones, el pago de sus vacaciones. Es decir, se va de vacaciones 14 días laborables, y entonces la empresa le paga esos días que esté fuera del trabajo de vacaciones como si estuviera trabajando. Quiere decir que te sigue pagando tu salario. No es que te pagan las vacaciones adicionales, sino que te sigue pagando aún cuando tú estás de vacaciones. Y luego, al cabo de varios años, en vez de pagarte 14 días, te paga 18 días, aún cuando tú estés de vacaciones. Eso lo establece el código. Pero así también se aplica en el sector estatal. Pero el Código de Trabajo también establece el llamado doble sueldo de Navidad. ¿Cuál es el doble sueldo de Navidad? El doble sueldo de Navidad es el que la gente mal llama la regalía pascual, que al final de año el trabajador tiene derecho al doble sueldo. En diciembre cobra su sueldo por su labor, su trabajo normal, y aparte de eso cobra el equivalente al mismo sueldo como un doble. Con la ventaja de que ese doble sueldo está exento de impuestos. Es decir, si el trabajador gana más de 35,000 pesos, su salario paga impuestos sobre la renta. Pero en el caso del doble sueldo, cuando se lo pagan completo y sin descuento de impuestos. ¿Por qué? Porque el doble sueldo está exento de impuestos. Por ejemplo, una persona que gana 50,000 pesos. Entonces, si gana 50,000 pesos a partir de los 35,000, de 35,000 a 50, esos 15,000 pesos pagan un impuesto que se le descuenta, un impuesto sobre la renta. Ahora, cuando le pagan el doble, los 50,000 no pagan impuestos sobre la renta, se lo pagan completo. Le cobran impuestos sobre la renta al sueldo de diciembre, pero no al doble sueldo de diciembre. Pero es un doble sueldo, ya. Si la empresa tiene ganancias, entonces se establece un bono o unas bonificaciones, un porcentaje de las ganancias que tenga la empresa en un año determinado, se le distribuye entre los trabajadores. Es una partida pequeña, pero hay algunas empresas que cumplen con eso, hay otras que no cumplen, hay otras que declaran que perdieron aunque hayan ganado, buscando la manera de evadir impuestos para entonces no darle ni un chele a los empleados más allá de su salario, su doble sueldo de Navidad. Pero en el caso de los empleados públicos no solo reciben el doble sueldo de Navidad que establece el código y que se establece también en la ley de administración pública, sino que también tienen el derecho a otro sueldo adicional correspondiente a un bono por desempeño. Cada año, la institución del Estado debe evaluar a cada uno de sus empleados y con base en esa evaluación se le entrega a ese empleado un sueldo adicional a el doble sueldo de Navidad. Y luego hay otro sueldo adicional que también recibe el empleado del Estado, que es por el desempeño o cumplimiento, ya no del empleado de manera individual, sino de la institución donde trabaja, que recibe una evaluación o se le hace una evaluación, eso tiene un nombre, un sistema de desempeño, y entonces con base en esa evaluación, si la institución obtiene una puntuación mínima, creo que de 80 puntos, entonces automáticamente la institución está autorizada a pagarle a todos sus empleados un salario adicional. Esto quiere decir que los empleados del Estado en este momento reciben 3 sueldos adicionales a su salario normal: el doble sueldo de Navidad, el sueldo adicional por desempeño particular y el sueldo adicional por desempeño de la institución. Y si es un empleado de carrera, aparte de esos 3 sueldos, entonces se recibe un sueldo adicional correspondiente a una evaluación adicional que se le hace por ser empleado de carrera. O sea, los empleados que se llaman empleados de carrera, que eso llegan por concurso a las posiciones que ocupan, no solo son inamovibles en el sentido de que no pueden ser cancelados de la empresa donde trabajan, de la institución estatal donde trabajan, los empleados de carrera no se pueden destituir, sino que aparte de eso, dependiendo de cómo se administre ese empleado y cómo se administre la institución donde trabaja, recibe cada año el equivalente a 4 sueldos adicionales a su salario normal: el doble sueldo de Navidad,
la evaluación que se le hace de manera individual, la evaluación que se le hace a la institución donde trabaja y la evaluación que se le hace como empleado de carrera. Hay algunas personas y algunas instituciones que no lo saben eso, del Estado, pero eso está establecido. Y eso se está aplicando de manera efectiva, señores, a partir de la presente administración gubernamental. Porque aunque la ley de administración pública data, creo que desde el año 2008, si mal no recuerdo, esa parte no se estaba aplicando. Y cuando llegó el nuevo gobierno, el ministro de Administración Pública actual, que es apellido Castillo, creo, pues, que es un experto en la materia, pues revisó la legislación y dijo, pero espérate, aquí hay algo que no se está cumpliendo, que es el famoso bono de desempeño. Y ahora entonces los empleados reciben esos bonos. Las instituciones que no lo cumplen, entonces hay que hacer los reclamos correspondientes. Pero esa es una ventaja que tienen los empleados del Estado muy superior a las ventajas que tienen los empleados del sector privado con base en el Código de Trabajo. En el Código de Trabajo, el empleado tiene el derecho a un doble sueldo de Navidad en el sector privado y a una partida como bonificación en caso de que la empresa reporte ganancias. En el Estado, el empleado tiene el derecho a un doble sueldo de Navidad, a un sueldo adicional por desempeño particular y a un sueldo adicional por desempeño de la institución donde trabaja. Y si es de carrera, otro sueldo adicional por el desempeño de su condición de empleado de carrera. Esos aspectos son diferenciados porque, repito, los empleados del Estado se rigen por la ley de administración pública, mientras que los empleados del sector privado se rigen básicamente por lo que establece el Código de Trabajo. Vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos hablando un poco más sobre el sector laboral.